Bienvenidos a un nuevo webinar de Casa W. Bienvenidos a todos los que están conectados y a los que nos van a ver desde el futuro. Hoy estoy con Naya Figueroa, para hablar sobre gastos de socios que son rechazados por el Servicio de Impuesto Interno. La Naya es una seca, contador público y auditor, con diplomado en tributaria y es la socia fundadora de NFH Asesorías. Presta servicios de asesoría tributaria, así que va a dejar su correíto al final de su exposición para quienes quieran ubicarla con posterioridad. Muchas gracias, Naya, por tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupada, que eres una mujer muy estudiosa y muy trabajadora, pero das un ratito para educar también a los que se conectan con nosotros. Cuando tú quieras, Naya. Hola a todos, como dijo la Coti, los que están conectados y los que están conectados después en el futuro. Antes de empezar, quiero aclararles que toda la información que yo voy a entregar es para no contadores. Así que si hay un colega y si quiere algo como más profundo, nos podemos contactar después y ahí intercambiar opiniones. Pero esto es más que nada para emprendedores, para pymes, que generalmente una pyme uno se lanza y empieza a hacer inicios de actividades y compra, vende y de repente llega la renta y se dan cuenta que de todo lo que tenían que hacer, la parte tributaria la descuidaron y no hicieron la mayoría de las cosas. Entonces, esto es para educar un poco al microempresario que no tiene los recursos que tienen las grandes empresas de contratar un tributarista y hacer cosas más elaboradas. Entonces, son cositas chiquititas que yo he ido viendo a lo largo con todos mis clientes y también, bueno, con Formación W, Casa W, que los chicos de repente están recién emprendiendo, con FOSIS, con Cercotec, con un montón, con Corfo, con un montón de proyectos, y empiezan a hacer cosas que en realidad no les van a servir, sino que más bien les van a perjudicar. Así que vamos a nombrar como los principales gastos que hacen los socios para, en el fondo para su empresa y que muchas veces le dan un uso personal y no tiene que ser. Si te pillan, tienes que pagar un adicional que no es muy bonito y uno se cae en esas cositas, son cositas chicas que muchas veces te perjudican y el fiscalizador, el servicio siempre va a pensar que uno lo quiere engañar. Y a veces es desconocimiento, entonces para que no los pillen desprevenido y no digan, chuta, no sabía, porque lo primero que les van a decir, ¿y cómo su contador no les dijo? Entonces, la idea es esto, ir aclarándolo y poder, eh, como les dijera yo, tener más información y no cometer errores, y así también ustedes se ahorran dinero que no tendrían que haber gastado. Así que vamos a dar inicio, voy a una presentación chiquitita y cuando ya termine me pueden hacer consultas por el chat para irlas resolviendo. Entonces, tenemos los gastos de los socios rechazados por el servicio. Vamos a pasar los aspectos básicos de esto. Que en primer lugar, yo siempre les coloco la normativa, por si alguien quiere después ir a chequear dónde está esta información. Esto es todo en base a la ley de renta. Está el artículo 21 que habla de los impuestos rechazados y está el artículo 31 que indica cómo se calcula la renta, que en el fondo, que es con lo que ustedes pagan el impuesto en abril, que andan todos corriendo desesperados y los contadores nos sobrecargamos de trabajo. Entonces, el artículo 31 te indica ingreso menos costo menos gasto, renta líquida, y con eso yo saco el porcentaje de impuesto correspondiente. Pero no todos los gastos que se colocan ahí te los va a deducir. Hay cositas que el servicio no te los va a aceptar, que no son parte del negocio, del giro que uno tiene, entonces el servicio te dice, un momentito, me estás pasando un gasto que no corresponde, así que yo no te lo voy a aceptar.
Y obviamente las circulares, cada vez que el servicio saca una ley y hay un artículo que tiene mucha complejidad, el servicio saca una circular para complementar ese artículo. Y la página del Servicio de Impuestos Internos, obviamente, que es la de donde se saca toda esta información. Tenemos los gastos. El primero, que es en el que se caen, pero muchas veces, es emitirse boletas de honorario a su misma empresa. No lo hagan, no lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es o hacen un retiro de dinero, o en el caso de que quieran eh, generarle un gasto a la empresa, tienen que hacerse un sueldo. Obviamente el sueldo no quiere decir que se van a colocar 10 millones de pesos de sueldo. Ahora con la nueva modernización tributaria hay un tope. Tiene que haber una moderación, una consideración. Supongamos, si su empresa factura mensual 2 millones, no se pueden hacer un sueldo los socios de 3 millones de pesos, porque la caja no les da para eso. Entonces tiene que ser un sueldo acorde a la facturación o se los van a rechazar. Así que, por favor, las boletas de honorario se entienden como retiro, no como gasto. ¿Y qué va a pasar? Que el servicio va a decir, usted se emitió una boleta de honorarios a su misma empresa, por lo tanto, usted me está queriendo sacar dinero de su empresa, me está queriendo sacar un retiro y me lo quiere hacer pasar como gasto, y no es así. Antes se hacía esto, y claro, los empresarios aprovechaban y se emitían boletas de honorario y aprovechaban de generarle gasto a la empresa. Pero claro, el servicio se dio cuenta de esta situación y dijo, no, pues un momentito, a ver, aquí a los socios les vamos a poner un tope, un párele a esto para que esto no siga. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Usted como socio no se puede emitir una boleta de honorario a su empresa porque es gasto rechazado automáticamente. Y o lo pasan como retiro, o de plano se lo rechaza el fiscalizador, o hagan su sueldo. Yo siempre les digo, hagan su sueldo. Hay empresas que trabajan por proyectos de 3 meses y en esos 3 meses tienen dinero. Hagan su sueldo por esos 3 meses, hagan su contrato de trabajo, fíjense bien que la constitución de su empresa les permita hacerse un contrato de trabajo, se hacen un contrato de trabajo, siempre es el sueldo empresarial que se le llama. Se hacen un contrato de trabajo, se pagan sus imposiciones, no se pueden pagar ni gratificación, ni fondo de cesantía, ni colación, ni movilización. Eso no se puede porque también es gasto rechazado. Pero se hacen un sueldo en base a la facturación que van a tener en esos meses y después se finiquitan y siguen hasta los meses siguientes. ¿Por qué? Si no hay imposiciones, si ustedes hacen, ya, me voy a hacer un sueldo, pero no me voy a pagar imposiciones, eso se considera retiro y no genera gasto para la empresa. Y obviamente si los pilla la inspección o los pilla el servicio, va a ser una multa, va a decirle, me quieren pasar, como se dice un buen chileno, gato por liebre. Así que tener cuidado, chicos, no se hagan boletas, hagan su sueldo mejor. Por último, se hacen un sueldo por los meses que tienen movimiento, porque se entiende que no todas las empresas prestan servicios mensuales. Yo tengo clientes que tienen, no sé, 3 meses súper buenos y después no viene nada. Y después pasan, no sé, 5 meses súper buenos y después, no sé, por empresas de turismo, que en el verano es como full facturación y después en invierno baja un poco la cosa. Sobre todo ahora con esto del coronavirus, de la pandemia, eh, es complicado. Entonces, vean bien esa parte. Háganse, de repente uno dice, no, no le quiero dar la plata al FP, no me quiero pagar la ISAPRE, no me quiero pagar FONASA, pero de verdad, chicos, en serio, ahora con mucha gente que está postulando a los bonos, a los préstamos y les pide tener un ingreso el año anterior, y los que no tenían sueldos se quedaron sin nada porque no hay nada que declarar, no hay nada donde uno diga de dónde tengo un sueldo. No está esa información. Entonces, ahorrense un dolor de cabeza, hagan su sueldo por último por los meses que van a tener movimiento, háganse ese sueldo, eh, páguense las imposiciones por el monto que van a retirar, tienen un gasto para la empresa que les va a rebajar la utilidad y obviamente va a ser aceptado, como ya les dije, si es proporcional a la facturación,
Y además ustedes tienen información que les puede servir, no sé, en el caso de los socios, si quieren postular un crédito, comprarse una casa, un vehículo, lo que sea, van a tener información personal para sus bancos. Así que en serio, a veces el pelear con el tema de las imposiciones no es muy conveniente. Es mejor desembolsar ese poquito y ahorrarse el pagar de más. A veces uno por ahorrarse en el momento un poco de dinero terminas pagando el doble o el triple en la operación renta del año siguiente y no vale la pena. Los siguientes, usos de vehículos, propiedades, bienes o retiros de dinero que no corresponden. Por ejemplo, no sé, un socio se compraron una camioneta en la empresa y deciden que el socio la va a ocupar y se la prestan por un año y el socio anda para todos lados, pero la camioneta nunca carrió, por decir, bienes de la empresa, nunca sirvió para hacer un delivery, nunca la ocuparon para eh, ir a comprar materiales para la empresa o, no sé, por decir un furgón en una empresa de turismo, nunca el furgón jamás fue usado para tener a los clientes, a los turistas que venían de, no sé, del aeropuerto hacia el lugar turístico donde se les va a llevar. Eso, los bienes para uso personal se consideran retiro o gasto rechazado. Ahí va a depender de cómo, o sea, si el contador lo coloca, sabes que voy a calcular la proporcionalidad y lo voy a retirar, ok, perfecto. Pero si un fiscalizador los pilla usando un vehículo de la empresa o una propiedad de la empresa o un bien de la empresa y para uso personal y de forma habitual y que ustedes nunca le informaron y que no tiene ningún beneficio, obviamente que eso va a ser gasto rechazado. Es como, por ejemplo, en el uso de la propiedad. A ver, les voy a poner un ejemplo. Ustedes, como empresa, ya, la empresa está en Concepción y la empresa decide comprar un departamento en Santiago, porque, no sé, tiene 10 clientes en Santiago y necesita reunirse mensualmente con los clientes, entonces va a comprarse un departamento para que las personas que trabajan vayan a ver a los clientes y establecer una oficina allá. Al final se empiezan a caer los clientes y la empresa, no sé, uno de los hijos de los socios entra a la universidad y en Santiago. Entonces el socio le dice, ya no te preocupes, toma, te doy las llaves del departamento, anda a vivir al departamento. Va a llegar un día, los van a fiscalizar y el fiscalizador les va a decir, tienen un departamento en Santiago, sí, y tiene gastos de luz y agua, pero los gastos como, no sé, 50.000 pesos, 60.000 pesos, obviamente quiere decir que alguien habita el departamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, ¿y quién ocupa el departamento? No el hijo del socio, pero él está, que él administra ya, hay una casa matriz, hay una sucursal allá, atiende a los clientes, vende productos. ¿Por qué está en el departamento? El departamento no tiene fin comercial, tiene fin habitacional. No, es que el niño entró a la universidad, entonces le pasa el departamento. Automáticamente para ese socio, eso es un gasto rechazado. ¿Y qué va a pasar? Que del valor del departamento le van a sacar el 11%, que corresponde al avalúo fiscal, y se lo van a traspasar al socio como ingreso de dinero. O sea, si el socio en el año, por decir, tiene 10 millones de pesos de ingresos, entre sus sueldos si trabaja en otro lado, las utilidades que retiró de la empresa, y vamos a decir que el avalúo fiscal del departamento son 3 millones, o sea, no va a tener 10 millones, va a tener 13 millones. Y para las personas hay un impuesto que es el global complementario, y este impuesto es gradual. Va de 0 a, por decir, 650.000 pesos, es cero lo que uno paga. De 650 en adelante a, no me recuerdo muy bien, son como 1.800.000, es un porcentaje más, que son alrededor de, no sé, 20.000 pesos, y así va la escala, va la escala. Se los voy a mostrar al final para irles explicando. Entonces, mientras uno más ingresos tiene, más impuesto paga. Así que, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si tú tenías ingresos de 7 millones en el año,
no pagaste impuesto global. Y resulta que ahora te dicen, no, es que sabe que usted está usando el departamento para uso personal, así sea su hijo, como es un familiar directo, está usando y no tiene nada que ver con la empresa, entonces, y ese departamento yo le saco el 11% del avalúo y me da 3 millones, entonces usted ya no va a tener 7 millones anuales, sino que va a tener 10 millones, por lo tanto, entre no pagar nada de impuestos, va a terminar pagando, por ejemplo, 50.000 pesos. Es un ejemplo. Pueden haber casos en que se paga mucho más dinero. Y además, la empresa, por los gastos incurridos, por ejemplo, la empresa pagó la luz, pagó el agua, pagó el internet de ese departamento, a todo ese monto sumado en el año le van a sacar un 40%. O sea, imagínense si el 40% les diera 400.000 pesos. Entonces, a veces uno como pyme apenas tiene para pagar 100, 200, 300.000 pesos de impuestos. Imagínense lo que es agregarle 100, 200, 300, 400.000 pesos más por un uso indebido y por algo que se podían haber ahorrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo con el uso de bienes. Saqué un computador, lo voy a usar para mi uso personal. No sé, tengo una empresa que fabrica cosas y tiene maquinaria industrial, voy a sacar la maquinaria y voy a ocuparla yo para tenerla en mi casa. Por ejemplo, tengo una panadería y decidí que voy a ocupar una de las máquinas de los hornos, me lo voy a llevar para mi casa y lo voy a poner atrás en el patio porque cuando haga asado voy a hacerle pan a mis invitados. Eso ya es para uso personal, eso ya es otra cosa. Lo mismo, ahora vamos al punto de las rentas pagadas desproporcionadamente a socios y a familiares cercanos. Como les expliqué en la primera parte, ustedes como socios se pueden hacer un sueldo, no hay ningún inconveniente, pero lo que les explicaba era, no te puedes hacer un sueldo de 10 millones si tu empresa factura 2, o no te puedes hacer un sueldo de 1 millón si tu empresa vende 200.000 pesos. Porque ¿cómo pagas eso? Porque aparte del sueldo, no sé, puedes pagar arriendo o tienes que pagar luz, agua, internet, teléfono, tienes más trabajadores. Eh, Esas son cosas que de repente uno dice, no, yo soy el socio de la empresa y me voy a hacer el sueldo que se me dé la gana. Sí, pero tiene que ser acorde con el movimiento que tengan en su empresa. Lo mismo con los cursos y capacitaciones. Pasa de repente que dice el socio, sabes que quiero hacer un magíster en X cosa y me cuesta 5 millones y lo voy a pasar por la empresa. Ok, pero solamente tú vas a hacer el magíster o tus trabajadores también pueden acceder a eso, porque para que esto sea un gasto aceptado tiene que ser universal. Quiere decir que si todos los trabajadores quisieran optar un magíster, la empresa va a cubrir ese gasto. Entonces, si solamente el beneficio es para el socio y no para los demás trabajadores, es un retiro de dinero. Por lo tanto, si usted no lo indica en su renta como que retiró ese valor del magíster, automáticamente el servicio se lo va a rechazar y va a tener que pagar el impuesto por ambos lados, por la empresa y por usted. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Lo mismo, a ver, le voy a poner un ejemplo. Con gastos que tengan de repente para uso personal y que los quieran pasar a nombre de la empresa. Por ejemplo, no sé, un cliente X tiene una empresa que funciona en Concepción y solamente tiene clientes en Concepción, en el Concepción, Talcahuano, Chihuayante, nada más. Y un día se le ocurre ir los fines de semana a las termas de Chillán con la familia. Ya, ok, va con la familia. Y pide factura. Y pasa los peajes y le pasa al contador, llega la renta, le pasa su hojita, su carpetita y el contador empieza a ver que hay facturas, peajes y un montón de gastos en Chillán. Y si uno es minucioso y empiezas a revisar y tú dices, pero si en Chillán no tiene clientes, eso ya es un gasto rechazado. Eso no se tiene que hacer. Tienen que tener mucho cuidado con esos chicos, no pasar las vacaciones como gasto de la empresa. O sea, no pueden hacer eso, se los pilla el servicio, o sea, por favor no lo hagan.
el servicio es súper minucioso con revisar las empresas chicas. Es más fácil revisar una empresa, una pyme, que una empresa muy grande, aparte que las empresas grandes tienen dinero para contratar un abogado tributarista que te va a sacar de por sí, te va a tener la justificación para todo eso. Generalmente las pymes se tratan de defender solos y al final terminas agarrándote de las mechas con el fiscalizador y no llegas a ningún punto. Entonces, no hagan eso, no pasen las vacaciones como gasto de la empresa. Si no tienen un cliente que justificar, no lo hagan. Es distinto a que yo fui a ver un cliente, no sé, por Santa Juana, y me compré el almuerzo. Ya, ok, fui a ver el cliente, aquí está la factura que dice que yo fui a ver el cliente, porque obviamente tengo que ir a ver y tengo que comer, o sea, no voy a ir de vuelta y pasar, está bien, Santa Juana queda una hora y algo de acá, pero es distinto a decir, no, me fui a pasar el fin de semana allá y no sé, me hice un asado con mi familia, son cosas distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, son gastos que de repente, o me ha pasado que de repente me dicen, no, es que le quiero comprar un auto a mi señora y lo quiero pasar por la empresa. Ya, pero, o sea, no sé, por decir, a ver, tu empresa vende audífonos y no tienes despacho a domicilio, ¿para qué quieres un auto? Siempre tiene que pensar, ¿qué pregunta me haría un fiscalizador? O sea, cuando tomen algo, es como cuando, no sé, cuando uno quiere comprarse algo y uno lo toma y dice, ¿lo necesito o no lo necesito? Eso mismo tienen que pensar ustedes cuando vayan a hacer un gasto. Si yo lo tomo, ¿me va con mi giro de la empresa? Sé, soy una forestal, me voy a comprar una camioneta. Ah, sí, la camioneta la necesito, te van a andar cayendo los trabajadores, los metros, rumas, los troncos, llevar las motosierras, sí, es parte de, pero no me voy a comprar un Audi, lo voy a pasar por la empresa y después no sé, los hombres o las chicas se lo va a pasar a mi marido, a mi señora, a mi hijo, a mi abuelo, a mi mamá, para que lo usen. Eso ya es otra cosa. Entonces, hay cosas, hay gastos que, claro, uno puede pasar, por el ejemplo que les daba de ir a ver un cliente y fui a almorzar, invité a almorzar de cortesía a mi cliente, a comprarse un auto de último modelo, de lujo, y pasárselo a un familiar y que lo maneje y tratar de pasarle el gasto para, no sé, ocupar la factura para el combustible y tener un activo fijo ahí que me esté generando otro gasto. Eso es otra cosa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa parte, chicos. Veamos. Vamos a seguir. Las tasas. Las tasas por el gasto rechazado. De todo lo anterior que yo les indiqué, para la empresa les cobran un 40% adicional al impuesto a la renta. O sea, el impuesto está en un 25 más un 40, 65% de impuestos. No es muy bonito el número, o sea, uno apenas ya paga el 25, el 27 los que eran 14B, imagínense lo que es tener que pagar un 65%, porque si el gasto rechazado es gigante, imagínense, saquen los 40% a eso. Y aparte, obviamente hay que atribuirle este gasto al socio y le va a aumentar su renta. Y eso implica lo que les explicaba yo de la tablita, que si ustedes a mayor renta, más impuesto como personas pagan. Entonces, lo que le pasa a muchos que tienen sueldos, no sé, sobre 800, 750 mil pesos, que dicen, oye, a mí todos los meses me descuentan un impuesto único. ¿A qué viene? Sí, es que como tu sueldo es alto, mientras más alto tu sueldo, más alto el impuesto único, y eso te sirve el otro año, es como un PPM para la persona, y te sirve el otro año para poder aminorar el impuesto que tengas que pagar. No sé si me explico muy bien. Pero es como lo mismo en la empresa. En la empresa ustedes todos los meses como empresarios pagan un PPM. Para el otro año, cuando les toque pagar el impuesto a la renta, tienen el impuesto menos el PPM, impuesto a pagar. Y los que tengan pérdida, obviamente, el PPM se les va a devolver. Y aquí, bueno, aquí está el ejemplo que yo les daba a entender
Por ejemplo, tengo una empresa limitada que tiene una maquinaria que ha usado a título gratuito. O sea, el socio agarró lo que les decía yo, agarró una panadería, agarró el horno y se lo llevó al patio de su casa para hacerle pan y lo puso al lado del quincho para hacerle pan a los invitados. El valor de la maquinaria es de 25 millones y la depreciación anual es de 2.200.000 y la empresa además en gastos de mantención, que tuvo que mantener la maquinaria, que pagarle, no sé, al mecánico, qué sé yo, son 200.000 pesos. ¿Qué pasa aquí? Otra cosa, que el cálculo que el servicio les va a hacer de este impuesto es de acuerdo al mayor valor. Entonces, supongamos yo aquí tengo el 10% del valor de la maquinaria, que son 25 millones, me da 2,5 millones. Y el valor de la depreciación más el gasto que incurrió me da 2,400,000. El servicio no va a tomar los 2,400,000, no va a tomar la depreciación, que es el desgaste que tiene la maquinaria en el año, más el gasto que incurrió por la mantención, sino que me va a decir, no, el valor más alto. ¿Y el valor más alto cuál es? El valor de la maquinaria por el 10% que me saca el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que el socio va a tener que atribuirse esos 2,5 millones a su renta personal. Entonces, cuando a él le toca hacer su renta personal, que era lo que les decía yo, imagínense que él tiene una renta anual de 7 millones, está exento del global complementario. Pero ¿qué pasa si le suma 2,5 millones más? Ya son 9,5 millones y ahí sí va a tener que pagar impuestos. Y a veces cuando uno anda apurado y uno generalmente uno tiene una pyme, una empresa, los que somos independientes, para los gastos de nosotros, para sobrevivir nosotros, entonces que te saquen 10, 15, 20, 40, 50 mil pesos, duele. Y aparte de lo que tienes que pagar como socio, tienes que pagar en la empresa por el gasto que te rechazaron, que son los 200,000 pesos que hiciste de mantención a una máquina que como empresa tú no ocupaste, sino que ocupó el socio. Entonces, es lo mismo en el caso de los vehículos, la tasa es de un 20%, o sea, imagínense usar una camioneta de 10 millones, ya tienen que atribuirse un gasto más grande. O una propiedad le sacan el 11% del avalúo fiscal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el tema del gasto. Entonces, supongamos aquí ya el socio tiene que pagar en su renta personal como socio, de los 2,5 millones, tiene que pagar según la tabla del impuesto global complementario. Y como empresa, imagínense lo que son únicos socios, o los que son dos socios, el otro socio le va a decir, pero ¿cómo vamos a tener que pagar un impuesto si no sé, la máquina la usaste solo tú, yo ni la usé y la empresa igual es mía, me estoy quitando una deducción del impuesto, ahora voy a tener más utilidad, voy a tener que pagar más impuestos? Entonces, y de ahí van a tener que, de esos 200, le saco los 40% y me van a dar 80,000 pesos de gasto rechazado, que me disminuyen mi renta líquida para calcular el impuesto el otro año. No es lo mismo decir voy a sacar el 25% de 1 millón a sacar el 25% de 1,800,000, por poner un ejemplo. Entonces, tienen que ver que todo suma, todo resta, pero depende de cómo se saque. Y a ver, aquí están mis datos. Quiero buscarles el... Quiero buscarles en la página del servicio la tabla del global complementario para que me entiendan esa parte. ¿Por qué? Porque ahora con los nuevos regímenes tributarios hay un régimen que es el 14D número 8, si no me equivoco, que tiene la opción, que era como el antiguo 14TER, que se detuvo hasta el año pasado, que tiene la opción de que la empresa no pague el impuesto, sino que lo pague uno como socio. Entonces, imagínense, si ustedes ya como socio ya tienen ingresos por los 7 millones, imagínense si les rechazan un gasto y además les dan
les atribuyen un ingreso de 3 millones más, no es lo mismo 7 millones a 10 millones. Esta es la tabla que les indico yo. A nivel anual, lo que les digo, a ver, mensual, semanal, diario. Ya, mensual. Por ejemplo, si ustedes tienen renta entre 0 ¿Naya? a... ¿Sí? No se ve tu tablita. A ver, espérame. Estoy buscándolo. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Y ahí la busqué. Ya, pero si tienen que ir al servicio, a la página principal. Yo me fui a datos y valores de renta, el impuesto único de segunda categoría, que es el de las personas, y esto es lo que yo les explicaba. Supongamos si ustedes tienen ingresos entre 0 a 600 y algo, no van a, están exentos del impuesto. Si tienen entre 600 y 679, parece, a 1,5 millones, van a pagar un 2,20%, y así sucesivamente hasta llegar a más de un 27%. Entonces, eso es lo que yo les explico, o sea, tienen que tener cuidado cuando les rechacen un gasto, porque no es lo mismo tener ingresos para uno por 7 millones a tener ingresos por 10 millones a uno en su renta personal como socio, que aumenta el valor de los ingresos, y mientras más ingresos tenga, más impuestos pagas como persona. Y en el caso de la empresa, imagínense el gasto que le lleguen a rechazar es un 40%, o sea, van a tener que pagar un 40% por la empresa, y además tienen que pagar ustedes como castigo por haber ocupado un bien de la empresa de una forma, por decir, errónea. No le vamos a colocar que se quisieron pasar de listo, sino le vamos a colocar como una forma errónea por desconocimiento o porque no tenían claro esa parte. Entonces, yo entiendo que uno de repente quiera decir, es mi empresa, yo hago lo que quiero con ella, sí, pero a la hora de ir al servicio, el fiscalizador no te va a decir eso. Sí, ok, es su empresa, usted puede hacer lo que quiera con ella, pero por las utilidades que usted tenga, usted me tiene que dar un tributo a mí como fisco. Ya, a ver. Ya. Más o menos esto es lo que, en resumen, son como los errores más constantes. Me gustaría saber si tienen preguntas, me las escriben en el chat para irlas resolviendo, para ir viendo si quedó algo en duda, necesitan que les explique algún punto en específico de nuevo, para ir aclarándolo, porque yo entiendo que para muchos esta información es un poquito, a veces uno se enreda, es un poquito complicada de entender para las personas que no son contadores. Y la verdad que tampoco no tienen por qué saberlo en profundidad, pero sí tener la noción de si esto les puede afectar. Entonces, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas. Por ejemplo, yo les voy a dejar ahí la... Ya. Ahí no sé si se ve, porque me están preguntando, sí, si me pueden contactar para asesoría. No sé si se ven, ahí están mis datos, el WhatsApp, el correo, el Instagram y el Facebook. Yo soy más rápida por correo y por WhatsApp. De repente me han escrito mensajes por las redes sociales, por el Facebook, el Instagram, y me demoro, a veces no estoy todo el día conectada a las redes sociales. Que, aparte yo estoy colegiada en el Colegio de Contadores de Chile. Entonces, muchas veces, ahora último, con el tema de la nueva reforma tributaria, estamos full clase,
porque hay que cambiar los regímenes al 30 de septiembre, porque se alargó el plazo. Además hay que capacitarse con el tema de como les dijera yo, de todos estos bonos, todos estos ingresos que le están generando en algunas empresas que postularon al FOGAPE. Hay que ver cómo va a tributar ese ingreso el otro año, cómo se va a reflejar ese préstamo. Entonces estamos full capacitación. Por eso les digo, si me quieren contactar, tienen que hacerlo por WhatsApp o por mail, soy más rápida. Pero siempre en las redes sociales, bueno, con los chicos de Casa W tenemos el tema de hacer webinar. Siempre el Mau, la Coti suben los videos, esto queda grabado, así que esto después lo van a subir. Y yo igual voy subiendo láminas con instructivos en el Instagram, a veces subo videitos cortitos para explicar algunas cositas. Naya, Dime. en el apartado de preguntas y respuestas, hay 2 preguntas. ¿Las voy? Ya. La Javi dice, ¿podría explicar cuáles y por qué rechazan los gastos? Ya, los gastos, el artículo 31 de la Ley de la Renta dice que el gasto es aceptado siempre y cuando sea para uso o beneficio de la empresa para producir el bien al que está destinado la empresa. Por ejemplo, la forestal. Tengo la forestal, tengo una camioneta y yo esa camioneta la ocupo para acarrear todos los días las motosierras para cortar los troncos. Entonces, la camioneta sí se me acepta, la mantención, el combustible, el mecánico, me lo van a aceptar como gasto porque yo esa camioneta la ocupo para ir a la faena. Entonces, y no sé, tengo aquí la factura donde yo vendí los tronquitos, tengo aquí las liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores que me agarran la motosierra, me cortan los tronquitos y después los suben a los camiones. Tiene que ser para uso de la empresa. Entonces, eso es lo que hay que... Y los gastos obviamente que se rechazan generalmente son cuando uno los usa para uso personal, porque yo, si agarro la camioneta y me voy de vacaciones por la carretera austral, va a ser, no es para uso de la empresa. Eso es lo que tiene que, por decir, quedar claro. A ver, ¿cómo se declara el uso? Cristina pregunta, ¿cómo se declara el uso de bienes personales que hace la empresa? ¿Se puede? ¿Cómo se valora? Sí, cuando uno hace la declaración de renta, uno tiene que llenar bueno, como contador, yo lleno las declaraciones juradas. Entonces, en esas declaraciones juradas, cuando yo hago el balance, en el caso general, yo en el balance voy viendo, por ejemplo, lo que les explicaba hace un rato de, no sé, un cliente se va a las termas de vacaciones, se va a Chillán a las termas con la familia el fin de semana. Y obviamente pidió factura. Yo como contador empiezo a bajar todas las facturas de compra, todas las de venta para hacer mi balance. Y empiezo a revisar las facturas. Ya factura, porque uno tiene que ir catalogando el gasto, no es llegar e ingresar la factura al balance y se pasó, no, uno va factura por factura, por eso yo les digo, de repente uno se demora mucho en hacer un balance porque no es llegar y copiar y pegar. Entonces uno empieza a ver, ya, Sodimac, ya sí compró un escritorio para tener en la oficina, ya, ok. Termas de Chillán. ¿Y por qué si no tiene clientes en las termas de Chillán? Gasto rechazado. ¿Y qué pasa? Que el servicio después hace el cuadre entre, como te dije, entre las facturas que ingresaron. Entonces el servicio es decir, las compras según los libros de compra y venta del año son 20 millones. Y en el balance me dice que tiene 15. ¿Por qué no me cuadra? ¿Qué sacó? Y lo que sacó, obviamente, como es gasto rechazado, yo no lo puedo decir, esta la dejo fuera aquí. No, no es llegar y decir, no, la voy a dejar afuera, no, sino que, ¿dónde está? Tengo que meterla como gasto rechazado porque obviamente las termas no era era un uso personal del cliente. Juan, la RLI. La RLI es la renta líquida imponible.
que se calcula de acuerdo al artículo 31 de la ley de la renta, que es ingreso, en simple, ingreso menos costo menos gasto. Y eso me da la utilidad, y de acuerdo a esa utilidad, yo le aplico el 25%, o en el caso antiguo 27% a los que tenían 14B, para sacar el impuesto a pagar en el formulario 22, que es el que paga usted en abril. Entonces, esa es la RLI, o la renta líquida imponible, para cuando vayan al servicio o se contacten con algún contador, sepan de lo que les está hablando. La RLI es la renta líquida imponible. La Javi, ¿cómo sabe el servicio? ¿Cómo el sí sabe si hago un uso erróneo? Porque siempre el servicio hace un sorteo y empieza a fiscalizar. O el servicio tiene a ver, a mí me lo explicaron una vez que yo fui al servicio en Santiago. Ellos tienen como un timer. Entonces, sí, como gasto, 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 y de repente se dispara un gastito como raro y de ahí sigue. O de repente a veces ha pasado años en que a nadie lo han fiscalizado, pero no sé, un día te equivocaste en algo súper chiquitito en el IVA. Fuiste, eh, fuiste al servicio, el fiscalizador, ya vamos a corregir, y empieza a mirar y empieza, oiga, pero usted aquí tiene una factura por un auto. Y el auto, según la ley de IVA, no es aceptado como activo fijo. ¿Por qué tiene un auto? Y te va a empezar a preguntar, y va a empezar a averiguar, y ahí va a empezar a mirar más, y después va a empezar a ver dónde está el auto, para qué lo ocupa. No, es que el auto no lo ando trayendo yo, lo ocupó mi señora para ir a ver al niño. No, no está aquí el auto. Entonces no. Entonces, el servicio siempre va a ser un cruce. Suele ocurrir que de repente pasa clientes que nunca les han hecho el cruce, pero, o sea, yo ya lo he visto. Han pasado 10 años en que un cliente jamás lo fiscalizaron y justo metió un dedo, hizo una cosa mal en un IVA o en una renta, y tuvo que ir al servicio a dar explicaciones por esos chiquititos, y el fiscalizador se empezó a meter en más cosas. A ver. Mike, ya. 25% de superficie como oficina virtual. Ya, cuando uno le va a otorgar, cuando uno es propietario de un inmueble y yo quiero asignarle un porcentaje de mi propiedad a la empresa, ojo, cuando es vivienda no lo puedo arrendar a la empresa, a menos que al lado en el patio yo haga una oficina y la deje como con un rol aparte y diga, esto yo se lo estoy arrendando a mi empresa. Sí lo pueden hacer, pero tienen que hacerse una declaración jurada, tienen que ir a la notaría y poner y hacer una declaración jurada donde dicen que ustedes le prestan a su empresa el domicilio para que lo ocupe de forma tributaria. A ver, vamos a seguir. RLI, una segunda. A ver. Ya, Cristina me dice, una segunda pregunta. En una empresa que paga el combustible que usan sus vendedores, pero los vehículos son de propiedad de los vendedores, ¿es un gasto rechazado o se acepta? Ya. En el servicio hay no la tengo a mano en este momento, pero hay una bitácora que ustedes le pueden otorgar al vendedor. Ustedes le tienen que hacer como un contrato al vendedor. Ya, el vendedor hoy día va a ir de aquí a Arauco a ver un cliente. Entonces, ¿qué hago? El vendedor lleva esa bitácora, pone en cuánto inició el kilometraje, va a Arauco, vuelve, cuánto terminó el kilometraje, cuánto gastó de combustible, el cliente le tiene que firmar esa hojita y el vendedor igual, y con eso rinde el combustible a la empresa. Ojo, no con factura. Esto se rinde como un gasto con boleto, o sea, pasó a la COPEC y compró el combustible sin factura porque el auto no está a nombre de la empresa, pero sí lo puede rendir
como una rendición. Yo gasté a nombre de la empresa 10.000 pesos y se lo voy a rendir a la empresa porque no me corresponde, lo saqué de mi bolsillo, pero era de la empresa. Sí pueden hacerlo, pero tienen que hacerse como una bitácora, como una hojita, pasársela al vendedor, que él marque el inicio del kilometraje, el término del kilometraje, que el cliente se lo firme para que esté todo ok, y con eso eh, pueden, como les dijera yo, rebajarlo como gasto, pero tiene que estar debidamente justificado. No es que el vendedor diga, toma, aquí tenéis los 10.000 pesos, la boleta de 10.000 pesos que pasé a Copec a comprar y cómo sé yo que el vendedor efectivamente fue a, como les dijera yo, a ver a un cliente. A lo mejor, no sé, fue a otro lado y aprovechó el viaje. Entonces, ahí todo tiene que estar respaldado. Si ustedes no tienen respaldo, no pueden pasar el gasto. Cuando uno tiene todo respaldado y se puede justificar que efectivamente el gasto fue a nombre de la empresa, puede pasar. Pero si no tiene los respaldos, no se puede. La rebaja por reinversión. A ver, deducción por beneficio establecido en la letra C del artículo 14 ter. El artículo 14 ter a partir de este año ya no corre. Sí, a ver, el tema de la reinversión yo nunca se lo aconsejé a ninguno de los clientes. Para serte sincera, no soy experta en cómo se declara porque yo nunca lo aconsejé. ¿Qué pasa con eso? Que tú tienes que tener debidamente justificado eh, la inversión que vas a hacer. Por decir, estoy en diciembre y me voy a comprar una camioneta para, vamos a poner la misma forestal. Entonces yo con esta utilidad voy a comprarme la camioneta. Ok, para empezar la camioneta no es un gasto, es un activo fijo. Eso hay que tenerlo cuidado. Pero tú tienes que tener casi que la cotización en mano de que en enero con la utilidad que tú diste vas a comprarte la camioneta. Y obviamente el servicio, al poner la reinversión, si ustedes no tienen su contabilidad al día limpia, olvídelo, el servicio les va a revisar hasta el último papel que tengan. Así que si van a hacer reinversión, tienen que tener mucho cuidado en que todo esté al día. Yo nunca lo aconsejé porque la verdad que justificar todo depende siempre del fiscalizador. Entonces, si ustedes quieren reinvertir, tienen que tener casi casi que la cotización en mano y firmado el contrato con la persona, no sé, si van a comprar un auto, la cotización y casi que el contrato firmado de que van a comprar el auto. Si van a comprar una propiedad, igual, casi que adelantado le di a la persona para que el otro año me garantice que me va a comprar la propiedad. A veces uno dice voy a reinvertir, no sé, voy a contratar 20 personas más, pero eso es algo subjetivo, entonces no tienes cómo justificarlo. Y dependiendo de la reinversión puede ser un gasto o puede ser un activo fijo. La Javi, a ver, ¿qué pasa si un activo fijo se declara como gasto y no como activo? Ya. A ver, depende del activo. Eh, por ejemplo, una camioneta sí o sí tienes que ponerla como activo fijo. Una silla que vale 10.000 pesos puede pasar como gasto, porque la silla a lo mejor de aquí a que termine el año ya se sentó tanta gente que la pobre silla ya no va a resistir más. Entonces, como que da igual. Un microondas, sí, generalmente yo recomiendo colocarlo como activo fijo, pero va a depender del uso que se le dé y para que tú lo tengas. O sea, el microondas si se va a ser usado todos los días, siempre activo fijo, es parte de la estructura de la empresa. Una pizarra, depende de la pizarra, vamos a es como la que tengo yo acá atrás, yo esto no lo consideraría activo fijo, pero si es una pizarra grande para una sala de conferencia, obviamente sí es activo fijo.
Los lápices, los cuadernos, las calculadoras, depende. Si una calculadora de 2.000 pesos, gasto. Si es una científica, financiera, que te costó más de 25.000 pesos y que la vas a usar generalmente eh, para, no sé, hacer clases y le vas a pasar a cada persona que vaya a la clase a hacer una calculadora y después te la devuelve activo fijo. Lo vas a usar para capacitación. ¿Quién más? ¿Alguien más que no le haya quedado clara alguna consulta? No sé si quedó claro lo de la renta líquida, la deducción del beneficio por reinversión, las tasas que yo les expliqué, recuerden, si ustedes ocupan el valor mínimo que les van a dar como gasto rechazado es un 10%. Si ocupan una propiedad de la empresa para uso personal, un 11%. Si ocupan un vehículo, un 20% del valor del vehículo. Más, obviamente, los gastos que haya incurrido la empresa por el uso de ese bien. Y siempre les va a tomar el servicio el mayor valor, no el menor valor. ¿Alguien más tiene dudas? No, parece que no hay más dudas. No parece que no hay más dudas, Naya, ¿te No, pasaste? no, respondí todas. La estoy repasando y respondí todo lo que me contestaron, creo. Espero que me hayan entendido porque estos temas son un poco difíciles para alguien que no maneja mucho las finanzas. Ahí preguntaron, ¿y cómo vas a ver el servicio de un uso, de un bien de la empresa? Lo expliqué, Lo explicó. sí, lo expliqué. Que el servicio, bueno, te hace el cruce con las facturas. eh, Generalmente el servicio siempre fiscaliza las empresas chicas, porque las empresas chicas no tienen, por decirlo, no, o sea, uno cuando hace una empresa, lo que les explicaba yo al principio, cuando uno hace una empresa, uno generalmente lo hace para tener dinero para tus gastos personales y no tener que depender de un jefe o de muchas cosas. Entonces uno abre la empresa, es el inicio de actividades, empieza a funcionar y, y uno no se fija en nada más. Entonces, ¿qué pasa? El servicio, claro, tú no inviertes muchas veces en voy a contratar un contador que sepa de tributaria o me voy a asesorar por alguien que sepa de tributaria para ver qué tengo, qué no tengo que hacer. Uno se lanza y cuando llega la renta, a mí me pasa que llegan en abril y me dicen tengo que hacer la renta cuando te pasaste 2 meses, que es lo que le recalqué yo igual en el webinar pasado. La renta para empresas empieza en febrero porque tienen que hacer declaraciones juradas, tienen que hacer un montón de cosas más, y si no las hacen en la fecha, las multas ya van de una UTM en adelante, para que lo tengan en claro. Y ahí sí, Ahí creo. sí, creo que se acabaron las preguntas. Naya, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pasaste, como siempre, muy clarita y muy empática a la hora de explicar. Vamos a repetir que tu correo es nfhasesorías@gmail. Te encuentran en redes .com. sociales en nfh-asesorías en Instagram y en Facebook Claro, NFH Asesorías. El exactamente. teléfono que no lo voy a repetir porque no lo voy a ver bien, para que quien quiera o quien necesite de tus servicios te pueda contactar. Tú ya dijiste que eras más rápida por mail y por WhatsApp. Sí, sí, porque de repente me han mandado mensajes por el Instagram y yo generalmente el Instagram como que comparto en mis historias mis clientes o mis emprendedores que tengo cuando tienen productos nuevos ahora con la pandemia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es entre todos hacernos publicidad. Sí, po. Sí, Es la red de apoyo. compartiendo cosas para apoyar a los pequeños emprendedores.
Claro, ¿no? Y gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio y por esta horita para poder explicarle un poquito más y empoderar un poquito a los emprendedores que no se manden con doros, como digo yo, y después duele el bolsillo. Y es plata, a veces poquito, uno dice no es poquito, pero si lo asumáis, igual es harto, Sí, pesito, pesito a pesito va sumando. obviamente.